Listo, ya comenzó la grabación. Bien. Em, pues si no hay preguntas sobre lo que vimos la clase pasada o sobre la tarea, pues, bueno, sobre la tarea, de hecho, yo tengo un aviso. Necesito que Vladimir y Eduardo me digan cuándo creen que puedan tener lista la tarea calificada para devolvérselas y a partir de ese momento fijar una fecha para la réplica. Para las réplicas, recibí algunas peticiones de réplica fuera del horario normal y será posible en los casos en los que esté justificado, por supuesto. Gente que tenga problemas laborales, por ejemplo, horarios de trabajo o algún evento especial o algo así, podrá tener su réplica pospuesta, ¿no? Para un horario adecuado. Ujú. Bien, todos los demás, pues espero que puedan estar aquí. Vamos a ver cómo lo implementamos para que sea lo más ágil posible. Bien, gracias. Y déjenme ver. eh, Vamos entonces a comenzar. Presento las láminas. Ahí está. Creo que todas están viendo las láminas. Estamos en la página 14, que es el tema que habíamos concluido la clase pasada. Como recordarán, terminé ahora sí con todo lo de lenguajes regulares y vamos a empezar a ver gramáticas independientes del contexto. Ujú. Bien, las gramáticas independientes del contexto ya las había definido en la introducción, pero simplemente para tener fresco el concepto, vamos a recordarlo. Recuerden que una gramática pues tiene cuatro ingredientes: alfabeto de símbolos terminales, símbolos no terminales, símbolo inicial y reglas de producción. Y en una gramática independiente del contexto, los requisitos son los siguientes. Vean, las reglas tienen del lado izquierdo un solo símbolo no terminal aislado. Del lado derecho puede venir cualquier cosa, incluyendo epsilon. Aquí tenemos un caso con epsilon. Cualquiera de estas dos cosas es aceptable. Perdón. Vamos a designar con CFG a las gramáticas independientes del contexto. Este es del inglés Context Free Grammars. Y vamos a decir que un lenguaje que es generado por una gramática así, pues lo denotamos, ¿se acuerdan? Como de esta manera. Y vamos a utilizar esta generación por medio de una gramática como la definición independiente del contexto. Vean cómo ahora el énfasis cambia. Vamos del mecanismo para aceptar un lenguaje al mecanismo para generarlo. Entonces vamos a decir que un lenguaje es independiente del contexto, sí, solo si existe una gramática independiente del contexto que lo genere. Esa es la prueba que pedimos. A ver si es independiente del contexto, presentar una gramática independiente del contexto que lo genere. Y el conjunto de lenguajes independientes del contexto vamos a denotarlos de esta manera, CFL. Bien. Ahora, voy a presentar un ejemplo de lenguaje independiente del contexto muy sencillo. De hecho, un par muy simples, aunque importantes porque son bastante paradigmáticos de lo que viene después. El primero es el lenguaje palindromas y puede ser en muchos alfabetos. Por supuesto, aquí estoy tomando el ejemplo más simple, que es con dos caracteres. Yo podría tener un lenguaje de palindromas con un alfabeto de un solo carácter, pero se dan cuenta que eso es trivial, ¿no? Cualquier cadena ahí sería un palindroma. Con dos ya empieza a ser interesante. Vean, entonces tenemos estos dos símbolos terminales, A y B, y un solo símbolo no terminal. Ajá. Las reglas de producción son las siguientes. Vean, S se convierte en ASA o también se convierte en BSB y también desaparece, por supuesto, para poder eliminar cuando ya producimos la cadena que queremos. Y vean que el hecho de que haya una A al principio y al final o una B al principio y al final es lo que me va a garantizar que aquí estoy produciendo solo palindromas. El lenguaje de paréntesis va a parecerles todavía más trivial, pero no lo es. Les digo que después va a ser muy importante. Vamos a definirlo de esta manera. Vean, tengo dos símbolos terminales, el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, un solo símbolo no terminal que es S. Las reglas de producción son las siguientes. Em, S se convierte en paréntesis, S paréntesis, lo cual me permite construir expresiones con paréntesis anidadas.
y S también se convierte en S seguido de S, lo cual me permite concatenar expresiones de paréntesis anidadas, y finalmente, en algún momento dado, S desaparece, se convierte en épsilon. Entonces son dos lenguajes bastante sencillos. Y pues como pueden ver, no hay nada particularmente complicado en estas gramáticas, son bastante elementales, un poco más complicadas que bueno, más que complicadas, un poco más permisivas que las lineales que vimos en el caso de los lenguajes regulares, pero no son particularmente complicadas. Ahora, voy a utilizar una notación y una serie de derivaciones que nos van a ser útiles después. Ajá. Algo de esto ya lo había presentado también antes, pero lo vuelvo a incluir aquí para que quede claro. ¿Se acuerdan que la idea aquí esencial con las gramáticas es derivar a partir del símbolo inicial una cadena? Entonces, nos estamos interesados en marcar derivaciones y las derivaciones tienen esta forma. Empiezo con una cadena, generalmente S, porque es el símbolo inicial, pero ustedes podrían decidir empezar con otra para algún fin particular, ¿no? Empiezan con una cadena, vamos a llamarle alfa 0, esta se transforma en la cadena o genera la cadena alfa 1, que a su vez genera la cadena alfa 2, y en algún momento llegamos a la cadena alfa n. Si la cadena alfa n no contiene no terminales, entonces la generación termina y la derivación termina. Eh, Ahora, para poder hacer estas derivaciones, lo que necesitamos es que en cada paso haya reglas de producción que aplicamos. Vean, para cada paso de alfa 0 a alfa 1, apliqué la regla de producción alfa 1 se convierte en beta 1, y en el caso de alfa n-1 alfa n, pues apliqué la regla que me dice que alfa n se convierte en beta n. Ajá. Ahora, ¿qué estamos pidiendo aquí para que esto pueda hacerse? Vean que cada una de estas alfas tendría que estar formado por los siguientes segmentos. Una gamma i, llamémosla así, es un segmento, seguido de el símbolo no terminal de la regla de producción que aplicamos en ese momento, esta alfa i, seguido pues de otros símbolos que habíamos generado antes. Ajá. Y la cadena generada, derivada, es decir, alfa i más 1, la que sigue en esta secuencia, debería tener, por supuesto, mantener los mismos símbolos que habíamos generado antes y después, y en lugar, permítame, aquí está el otro símbolo, eta i, y en lugar de la AI, del no terminal, lo que tiene es el lado derecho de la regla de producción respectiva, la beta i. Bien, entonces eso es lo que está pasando en una derivación. Esto ya lo había explicado al principio, lo vi de alguna manera también con lenguajes regulares, simplemente estoy recordando la notación porque me va a ser útil para definir lo que es una derivación por la izquierda. Vean, una derivación por la izquierda es una derivación en la que para todas estas transformaciones que aplicamos acá arriba, resulta que el segmento que derivamos al principio, siempre va a ser más pequeño o más bien va a crecer, o puede ser que se mantenga igual, en cada derivación sucesiva. Eh, ¿Por qué razón es así? Esencialmente lo que estamos diciendo es que cuando estamos en una alfa i, recorremos esta cadena y buscamos el primer no terminal. Y ya que encontramos ese primer no terminal, es al que le aplicamos la regla de producción. Por eso es que es una derivación por la izquierda, es el que está más a la izquierda. Este requisito que estoy expresando aquí en términos de longitud significa que pues solo se puede mantener si siempre elijo el primer no terminal para hacer la siguiente derivación. Por eso se llama así por la izquierda. Bien. Yo análogamente podría hacer lo contrario, podría elegir el último no terminal y derivar ese, y eso pues se expresa en el hecho de que lo que ya derivé después de la regla de producción nunca se va a modificar ya. Esta parte pues va a seguir creciendo, significa que cada vez agrego más terminales, pero no más no terminales. Entonces, cuando tengo esto, voy a decir que hay una derivación, es una derivación por la derecha, si soy consistente. Cada alfa i elige el símbolo que está más a la derecha para hacer la derivación. Bien. Eh, Profesor, sí, adelante.
Entonces una derivación por la izquierda es agregar un símbolo a la izquierda y a la derecha es agregárselo como al final. Sí, pero no necesariamente agregar, también podrías desaparecer. Es elegir el primer no terminal por la izquierda o por la derecha y aplicarle una regla de producción. Al elegir ese no terminal, puede ser que introduzcas nuevos no terminales, puede ser que introduzcas solo terminales, o puede ser incluso que desaparezca el no terminal, que es lo que pasó con la S seguido de S. A ver, si quieren, a lo mejor podría ser práctico que presente aquí un ejemplo, ¿no? A ver, déjenme entonces cambiar el estilo de presentación. Voy a presentar toda la pantalla, permítanme, todavía no abro el blog. Ahí está, voy a hacerlo al tamaño, de un tamaño adecuado para que lo podamos ver. Creo que lo está viendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, a ver. Ahí está. Vamos a tomar una de las gramáticas que vi antes, digamos la de paréntesis. La otra de palíndromas no nos permite ilustrar esto de paréntesis. Ven que en esta gramática yo puedo comenzar con el símbolo S y en el siguiente paso puedo derivar S seguido de S y en una derivación por la izquierda, y vamos a ponerle aquí una L como suscrito para indicar que es por la izquierda, yo tendría que transformar primero la S, la primera S. Y entonces podría escoger esto, S, S, S. Y en el siguiente paso, para que esto fuera por la izquierda, tendría que tener esta S transformada, digamos, en epsilon, paréntesis S, y el siguiente paso por la izquierda pues no tiene muchas opciones porque solo hay una S, y entonces me daría, digamos, paréntesis, 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 S, paréntesis, y finalmente aquí pues no va a haber mucho chiste porque pues hay una sola S, pero ya tengo la cadena que quería derivar. Si yo hiciera esto por la derecha, y vamos a ponerle aquí una R para indicarlo, pues empezaría, voy a hacer la misma, voy a derivar la misma cadena, pero vean que el orden va a ser distinto. Aquí lo que hago es, entonces, mantener la primera S y la segunda la convierto en esto, también es por la izquierda, por la derecha. En el siguiente paso tendría S, esta es una R, S, paréntesis, paréntesis, y después en el siguiente paso, pues tampoco hay muchas opciones ya. Así que transformo la otra, tendría paréntesis, perdón, paréntesis, paréntesis S, paréntesis, paréntesis, y finalmente obtendría esto. Bien, vean que podría no seguir ninguna de estas disciplinas, ni la izquierda ni la derecha. Podría en algún momento dado derivar primero el primer símbolo de la izquierda, después el último, después si tengo más de dos, pues elegir el que sea, uno en medio, en fin. Pero el caso es que una derivación por la izquierda siempre se fija en la cadena que acabamos de derivar, en el primer símbolo no terminal para elegir cómo transformarlo. En la otra regla, pues lo que tenemos es que eh, elegimos siempre el último símbolo no terminal para transformarlo. ¿Queda clara la idea ahora sí? Ok, sí, sí, ya me quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, déjenme regresar a las láminas nada más. Listo. Bien. Entonces aquí habíamos visto lo que es una derivación por la izquierda y por la derecha. Otros conceptos que voy a presentar. Voy a decir que una gramática es no ambigua. Esto es un poco raro en español, decir una gramática no es ambigua, pero como estamos haciendo un concepto a partir de la negación de otro, vamos a decir que es no ambigua. Sí, solo sí para cualquier cadena que pertenezca al lenguaje, perdón,
alfa, vamos a decir que esta cadena tiene exactamente una derivación por la izquierda o por la derecha. Es decir, no hay más de una forma de derivarlas de esa manera. En la gramática que presenté anteriormente ocurre eso, pero vamos a tener gramáticas en las que yo puedo derivar la misma cadena, derivando siempre por la izquierda o por la derecha de dos maneras distintas. Entonces, esas gramáticas son ambiguas. Bien. Voy a decir que un lenguaje es no ambiguo si existe una gramática no ambigua que lo genera. Es decir, puede ser que tenga más de una gramática que genere el mismo lenguaje, ya se dieron cuenta, pero va a ser no ambiguo cuando al menos una de ellas es no ambigua. Ajá. Si no existe ninguna gramática no ambigua que genere un lenguaje, voy a decir que es inherentemente ambiguo. Estos lenguajes son importantes porque quiere decir que en su definición hay algo que no podemos, algún tipo de no determinismo que no podemos eludir. Bien. Ahora, voy a decir que una gramática es pulcra, limpia, neat, no me acuerdo cómo se le llama eso en inglés, creo que es neat. Sí ocurre lo siguiente. Vean. Eh, Resulta que para cualquier símbolo no terminal, hay una regla que me permite derivar, o una serie de reglas que me permiten derivar a partir de ese símbolo cadenas de terminales. Es decir, no tengo un símbolo que siempre está dando vueltas, que me genera más no terminales y nunca concluye su derivación. Es decir, no estoy metiendo símbolos que simplemente están complicando una derivación sin producir nada, en pocas palabras. Voy a decir además que también ocurre lo siguiente, vean, si yo tengo un símbolo no terminal, entonces este símbolo no terminal es alcanzable desde el símbolo inicial, es decir, tomo un símbolo no terminal y el símbolo inicial en algún punto dado me va a generar, tiene una regla de producción más bien que me da ese símbolo no terminal. O bien el símbolo es el símbolo inicial, también eso es una posibilidad, ¿no? O es inicial o bien el símbolo inicial inmediatamente lo produce a través de alguna regla. Entonces, una gramática que cumple con eso es una gramática pulcra. Pulcra porque pues no tenemos cosas innecesarias y vamos directo a lo que vamos, ¿no? A generar símbolos. Ahora, voy a decir que una producción es terminal si no contiene símbolos no terminales del lado derecho. Ajá. En las gramáticas que presenté antes, déjenme ver. Aquí, por ejemplo, en el palindromas, esta es una producción terminal, porque vean que S se convierte en épsilon sin generar ninguna otra cosa. Por lo tanto, lo que generó ya no tiene símbolos no terminales. Y acá tenemos este mismo caso. S se convierte en épsilon y entonces ya es una producción terminal. Bien. Ahora, voy a decir que una producción es una regla épsilon si su lado derecho es épsilon, como las dos que acabo de presentar, de hecho. Y voy a decir que una producción es unitaria si es de esta forma. Un símbolo no terminal me genera otro símbolo no terminal. Porque es unitaria, bueno, cambia un no terminal por otro, ¿no? Por uno. Y una gramática propia no contiene ni reglas epsilon ni reglas unitarias. Es otro concepto importante. O sea, esas gramáticas voy a utilizarlas más adelante para definir algunas cosas. Entonces, vean cómo estos dos conceptos, pues simplemente tienen que memorizar o recordar dónde están estas definiciones. Bien. Ahora, voy a hacer un ejemplo de inducción en derivaciones que me va a ser útil para el resto del curso. En este ejemplo, lo que voy a hacer es demostrar que el lenguaje de paréntesis balanceados que presenté anteriormente es efectivamente un lenguaje que no tiene expresiones con paréntesis sueltos, ¿no? Que no estén balanceados de alguna manera. ¿Cómo podríamos definir matemáticamente esta idea de paréntesis balanceados? Bien, la primera es que pues una expresión con paréntesis balanceados tiene el mismo número de paréntesis que abre y de paréntesis que cierra. Aquí voy a denotar con A de alfa el número de paréntesis que abren en una cadena y con C de alfa el número de paréntesis que cierran una cadena.
Entonces, perdón, un número de paréntesis que cierran en la cadena. Entonces, tenemos que en una expresión con paréntesis balanceados debe haber el mismo número de paréntesis que abren que el número de paréntesis que cierran. Pero eso no es suficiente. Si yo tengo una cadena que abre con el paréntesis que empieza con el paréntesis que cierra y después sigue con el paréntesis que abre, aunque tiene el mismo número de paréntesis que abren y cierran, no están balanceados, ¿no? La idea es que siempre que cerramos un paréntesis es porque lo abrimos anteriormente. Ajá. Y eso lo voy a expresar con el segundo requisito. Tomo cualquier prefijo de la cadena alfa, que esté en el lenguaje generado por la gramática que haya presentado, y este prefijo va a cumplir que el número de paréntesis que cierra es menor o igual que el número de paréntesis que abre. Es decir, la cadena que mencioné hace un momento, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, cierra, paréntesis que abre, no cumple eso porque tiene un prefijo, paréntesis que cierra, que no tiene, tiene más paréntesis que cierran que paréntesis que abre. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, yo afirmo que este lenguaje cumple con estas propiedades. Intuitivamente, pues suena que sí, pero hay que demostrarlo, ¿no? Y esto lo voy a demostrar por... Profesor, ¿podría Sí. volver a explicar la segunda regla? Es que no la entendí. A ver, déjame poner ejemplos y a lo mejor así queda más claro. Ajá. Un momento. Aquí está. Tenemos aquí otra vez el blog. Y mira, por ejemplo, esta cadena cumple 1 y 2, ¿no? Esta cadena cumple 1, pero no cumple 2. Porque te das cuenta que tomo un prefijo, en este caso, digamos, esta beta, la cadena completa es alfa. Tomo el prefijo beta y ve cómo en el prefijo beta hay más paréntesis que cierran que paréntesis que abren. Y lo que me dice 2 es, para cualquier prefijo de la cadena que generaste a partir de la gramática, debe ocurrir que el número de paréntesis que cierra siempre es menor o igual que el número de paréntesis que abre. ¿Sí queda claro ahora lo que quiere decir 2? Ok. Ujú. O sea, puede ser de cualquier tamaño el prefijo. Puede ser de cualquier tamaño el prefijo. Podría tener un beta que abarque toda la cadena y ahí cumpliría 2, pero el punto es que estamos cuantificando universalmente sobre los prefijos de la cadena alfa, ¿te das cuenta? Entonces, aquí el punto es que revisamos todos los prefijos de alfa y siempre debe cumplirse 2. Siempre va a haber más o el mismo número de paréntesis que abre que paréntesis que cierra. Pero ahí sí se cumple dos, ¿no? O sea, no No, no sería cumple como... 2. Con esa beta no por- cumple 2. 2 me dice, el número de paréntesis que cierran tiene que ser menor o igual que el número de paréntesis que abren. Ve como beta es un paréntesis que cierra nada más. Entonces, el número de paréntesis que cierra es 1. ¿Cuál es el número de paréntesis que abre en beta? 0. Ah, es dentro de beta, no dentro de toda la cadena. Exactamente, dentro de Ah, beta. ok, ok, ok. Ajá, sí, sí, sí. Ese es el punto. Mira, aquí está. Dentro de beta. Ajá. Sí, claro, porque pues en este caso alfa sí cumple 1 y 2, pero, eh, perdón, esta alfa en particular sí cumple 1, pero no cumple 2. Entonces tiene que ser dentro de beta. Bien. Bueno, entonces, a ver, permítanme un momento. Voy a demostrar entonces por inducción que esto es el caso. Y ustedes van a decir, ¿cómo hacemos inducción sobre derivaciones? Vamos a hacerlo de esta manera. Acuérdense que tenemos aquí la siguiente situación. Tenemos que a partir de S, yo puedo generar cadenas, digamos, alfa 1, después aquí alfa 2, aquí ese es mi alfa 0, hasta llegar a alfa n. Y eso no quiere decir que aquí concluyan las cosas. Podríamos seguir derivando alfa n más 1. Así se ve una derivación, ¿no? Esperamos que algún día lleguemos a una cadena que es parte del lenguaje, ¿no?
Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es demostrar una propiedad más fuerte que la que me están pidiendo ahí. Lo que me están pidiendo, lo que me está pidiendo la lámina es que para cualquier cadena que sea parte del lenguaje generado por esta gramática, es decir, una cadena final, una cadena en la que solo haya terminales. Entonces, es una propiedad, pues que, aunque es fuerte, no es tan fuerte como la que voy a demostrar. La que voy a demostrar es que este requisito se cumple en todos los pasos de la generación. Entonces, lo que voy a demostrar es más fuerte. Es para toda alfa i en esta derivación, alfa i, permítanme, está un poco móvil la pantalla hoy, no la fijé bien. Ahora sí. Alfa i cumple 1 y 2. Ahí está. Eso es lo que voy a demostrar. Entonces lo vamos a hacer por inducción y en este caso va a ser más fácil por inducción matemática. En realidad es inducción sobre las derivaciones porque voy a fijarme en el índice de las cadenas que estoy generando. Entonces va a ser por inducción. Use NI, ¿verdad? Entonces vamos a decir por inducción en I. Entonces tenemos el caso 0. ¿Qué tenemos en este caso base? Vean que estoy diciendo que en 0 pasos yo derivé alfa 0. Pero si lo hice en 0 pasos, pues se dan cuenta que eso significa que no he hecho nada en realidad. Entonces, alfa 0 tiene que ser S. No he hecho ninguna derivación realmente. Y S cumple 1 y 2. ¿Por qué tiene el mismo número de paréntesis que abren y cierran? Que es 0. Cualquier prefijo, en realidad tiene solo dos prefijos, ¿no? Uno es epsilon y el otro es ese mismo. Y los dos cumplen 2, ¿no? Entonces, ahí está. Ese caso es trivial. Vamos a formular una hipótesis inductiva. Si S me permite derivar alfa i, obviamente en i pasos, estamos pensando eso. Ajá. Alfa i cumple 1 y 2. Es lo que estamos diciendo. Y por demostrar, si yo puedo derivar en i pasos alfa i, y a partir de ahí, en un paso más, puedo derivar alfa i más 1, entonces, alfa i más 1 cumple 1 y 2. Es lo que tengo que mostrar. Bien, entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Realmente vean que la hipótesis que estamos formulando implica que alfa i se puede transformar en alfa i más 1. Entonces tenemos tres casos posibles. Vamos a llamarles el caso, a ver, no, esta letra no se ve bien. El caso 1, el primero, que es que alfa i es igual a, pensemos, una beta i s, gamma i, y alfa i más 1
es igual a la beta I. Estamos con el lenguaje paréntesis, ¿no? Entonces, la primera transformación posible es esta, vean. Gamma I. Porque apliqué la primera regla de producción de la gramática. Para que lo recuerden, la tenemos acá. El caso 2, ese es un 2 romano. Tenemos que alfa I es igual a, pues lo mismo, beta I S gamma I, y alfa I más 1 es igual a beta I, y la S se convirtió en SS gamma I. Y el caso 3 es así. Alfa I pues es igual, ¿no? Por supuesto, en los tres casos. Voy a escribir nada más alfa I más 1. Es beta I gamma I. Es decir, la S desaparece. Es la última producción. Entonces, el primer caso corresponde a esta producción, el segundo caso corresponde a esta producción y el tercer caso corresponde a esta producción. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo. En realidad, se dan cuenta que los casos 2 y 3 son triviales. ¿Por qué razón? 2 y 3 pues tienen la propiedad de que no me agregan paréntesis. Entonces, el balance de paréntesis no se altera en 2 y 3, porque pues si los prefijos que contenía alfa i no se violaba ni 1 ni 2, en los prefijos que contiene alfa i más 1 tampoco, ¿no? Porque tenemos las mismas hasta este punto, hasta aquí, son los mismos prefijos, ¿se dan cuenta? Hasta ese punto. Y pues esos no se alteran. Y los prefijos nuevos que estoy creando al introducir esta S, pues no tienen por qué alterar el balance entre paréntesis que abren y cierran, puesto que no agregué ninguno. Y en el caso 3, pues pasa lo mismo. Los prefijos coincidían hasta este punto y los nuevos prefijos tampoco van a agregar, a modificar el balance, porque lo que hice fue suprimir una S, no un paréntesis. El caso 1 es el que podría ser complicado desde cierta perspectiva. Complicado es un decir, ¿no? La verdad es que tampoco es muy difícil, porque vean que sí estoy agregando paréntesis. Lo que hago, a ver, voy a cambiar de color para no escribir toda la demostración, porque pues es esencialmente fijarnos en lo que pasa. Vean cómo hasta aquí los prefijos coinciden. Pero yo después convierto esta S en esta cadena. Al hacer esta conversión, lo que hago es agregar un paréntesis que abre. Y después agrego una S y después un paréntesis que cierra. Es decir, esta construcción mantiene el balance global de paréntesis que abren y cierran, y por lo tanto me permite que alfa i más 1 siga cumpliendo 1. Entonces ahí estamos, eso no es ningún problema. El problema es 2, por supuesto, diríamos, es que aquí hay nuevos prefijos. Aquí, los prefijos que había, los nuevos que se crean van a tener un paréntesis que abre más que antes. Pero vean cómo lo que yo estoy tratando de demostrar es que el número de paréntesis que, a ver, aquí está, que cierra es el que está acotado, no el que abre. Entonces, agregar un paréntesis que abre no haría que yo siguiera, más bien, no me impediría que siga cumpliendo 2, porque agregué uno que abre, uno que cierra. Sigo avanzando aquí, de este lado, permítanme, no sé qué pasó aquí, que se cambió de página solo. Ahí está. Mi pantalla es un poco sensible, seguramente acerqué un dedo sin darme cuenta. Bien, ahí está. Entonces tengo que después, al avanzar aquí, agrego otro paréntesis que cierra y ustedes podrán decir, ese paréntesis que cierra sí podrá alterar tu balance, pero el punto es que ese paréntesis que cierra se cancela con el paréntesis que abre, que agregué antes, y por lo tanto,
pues sigo manteniendo el equilibrio entre paréntesis que abren y cierran. En cualquier prefijo va a seguir habiendo más o igual número de paréntesis que abren que paréntesis que cierran. Entonces queda clara la idea. Por esas razones que puedo afirmar lo que está en 1 y 2. Con esta demostración, lo que hice aquí fue simplemente enunciar cuáles serían los pasos, pero vean que una vez enunciados, pues simplemente es cuestión de observar lo que significa la hipótesis, ver cómo alfa i más 1 se deriva de alfa i y las tres posibilidades que tenemos. ¿Quedó clara la idea? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces acuérdense, voy a hacer demostraciones por inducción en derivaciones más adelante. Entonces, este debe ser un modelo de cómo se hace. Bien. Entonces, déjenme ver. Voy a compartir las láminas otra vez. Nada más. Ahí están. Perfecto. Están viendo solo las láminas, ¿verdad? Y presentar esto de una vez. Sí, yo creo que sí. Me alcanza el tiempo para presentarlo y con eso puedo concluir la clase. Lo que voy a hacer es presentar los lenguajes de Dake, que es una generalización de los lenguajes de paréntesis. Un lenguaje de Dake está formado por un alfabeto de símbolos terminales que se puede dividir en dos partes, A y A barra. Podemos pensar que A barra es una copia de A, es decir, es algo así como su reflejo espejo, ¿no? ¿Cómo pasa con los paréntesis? Que si ustedes alinean dos paréntesis, uno es el reflejo en el espejo del otro, ¿no? El paréntesis que abre es el reflejo en el espejo del paréntesis que cierra. Aquí entonces tenemos esa situación y lo que vamos a pedir simplemente es que la copia, entre comillas, que es una copia en un espejo, tenga una intersección vacía con el original. Como pasa con los paréntesis que abren y cierran, ¿no? Tenemos uno que abre y uno que cierra. Entonces, en ese caso, A sería el paréntesis que abre, A barra sería el paréntesis que cierra. Aquí miren lo estoy diciendo con este ejemplo. El ejemplo lo estoy escribiendo aquí. Bien. Podemos pensar que podríamos agregar otros tipos de paréntesis, por ejemplo, corchetes, que se ocupan mucho en matemáticas también, o llaves, o paréntesis de tamaños distintos, en fin. El caso es que tenemos una colección de paréntesis. Y entonces un lenguaje de Dake sobre un alfabeto A es el lenguaje generado por las siguientes reglas de producción. Vean, perdón, nuevamente se movió esto por su cuenta. Aquí está. Es S que me genera el primer tipo de paréntesis, el primer paréntesis que abre, seguido de S, acompañado por el paréntesis que cierra, que corresponde a ese paréntesis que abre. Y pues tengo esto para el número de paréntesis que tenga. Vean, si A tiene n tipo de paréntesis, n paréntesis que abren, entonces A barra tiene n paréntesis que cierran. Y entonces para cada una de esas combinaciones de paréntesis que abren, hago una regla de este estilo. Paréntesis que abre, S paréntesis que cierra. Es que en el caso del ejemplo que les había puesto, si ponemos corchetes y llaves, por ejemplo, no se vale que abra una expresión con paréntesis y la cierre con corchete, o que abra una expresión con llave y que la cierre con paréntesis. Tiene que ser llave con llave, corchete con corchete, paréntesis con paréntesis. Es lo que estoy diciendo. Y aquí, pues, para el número de paréntesis que se me ocurrió inventar, siempre voy a tener reglas así, que casan un tipo de paréntesis que abre con exactamente su copia que cierra. Voy a mantener la regla de que puedo concatenar expresiones de paréntesis balanceados, la regla SS, y finalmente voy a tener la regla epsilon que me permite desaparecer a S. Decir, bueno, mira, esta S se va y ahora ya te quedan solo símbolos terminales. Bien, ahora, generalmente cuando se tiene un alfabeto como este, se puede decir que el lenguaje de Dake respectivo se denota así. D sub A paréntesis, perdón, estrella. ¿Por qué estrella? Porque piensen que aquí estoy concatenando expresiones de paréntesis anidados. Puede ser la estrella. Me permite una concatenación, incluyendo el vacío, por supuesto, ¿no? Ahora, a veces uno dice, bueno, pero mira, esta notación es exagerada. En realidad, si los paréntesis son gorditos o delgados, o si son corchetes, o si son llaves, es accesorio. Lo que importa es el número de distintos paréntesis que tienes. Eso es lo importante. Bueno, entonces,
considera solamente la cardinalidad del conjunto A, llamémosla N, y entonces una forma de denotar el lenguaje respectivo de Drake es D sub N estrella. Esa es otra forma de decirlo. Es una forma bastante práctica, bastante sintética de referirse a un lenguaje de Drake. Y en adelante voy a referirme a ello solo de esa manera, D estrella N. Para decir, es un lenguaje que concatena expresiones de paréntesis anidados donde hay n tipos distintos de paréntesis. Bien, entonces termino con esta definición. La voy a utilizar más adelante para demostrar un resultado interesante en lenguajes independientes de contexto que los va a poner en perspectiva con respecto a los lenguajes regulares, pero eso viene casi en las últimas láminas, esta parte del curso. Por hoy termino, a menos que haya preguntas. No, profesor, sí quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haber asistido. Déjenme